El Evangelio no son consejos, el Evangelio no es Dios haciendo un coaching de la vida para enseñarnos cómo vivir mejor. El Evangelio es el anuncio de algo que ya Dios hizo en Cristo para poder perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Así que compartir mi testimonio con un pecador no es evangelizarlo. Invitarlo a la iglesia no es evangelizarlo. Decir a las personas, yo antes tenía un vacío en mi interior, pero ahora Cristo llenó mi corazón, no es evangelismo. En este video, estimado amigo, te vamos a compartir acerca de una situación actual en la que se encuentra el cristiano hoy día. El hecho de que muchos de los cristianos nunca evangelizan, nunca comparten su fe. Y como ya saben, no vamos a decir lo que tú quieres escuchar ni suavizar las cosas, sino que te vamos a decir lo que Dios nos dice en su palabra. Si a ti te gustan ese tipo de videos, entonces da like por favor, suscríbete y quédate hasta el final para escuchar la razón principal por la cual los cristianos evitamos nuestra responsabilidad de evangelizar. A cualquiera que esté dispuesto a salir y tomar ese riesgo y compartir el Evangelio. Quiero que sepa que aplaudo sus esfuerzos. Quiero que todos nosotros estemos siempre evangelizando a los perdidos, hablando a la gente sobre Jesús. Es muy importante. El tiempo es muy corto. Muchísimas personas nunca han escuchado el Evangelio y por eso aprecio a cualquiera que salga y trate de compartir las buenas noticias de Jesús con las personas. En una era secular no es fácil iniciar conversaciones sobre Dios. Puede ser que en tu vida sean raras los momentos sin prisas o que en tu día a día no propicie momentos serios o que caigamos en rutinas superficiales en nuestras comunicaciones que hacen que la idea de platicar de temas más profundos nos resulte incómoda. Pero ¿qué tal si las razones son más profundas? Debemos reflexionar para descubrir qué nos impide hacerla en primer lugar. Y quiero compartir 3 razones habituales por las que nos quedamos callados, cuando en realidad debemos anunciar las buenas noticias con denuedo. Número 1. Ignoramos nuestro contexto cultural. En una era post-cristiana, una era en donde la gente no crece con las bases de la moralidad bíblica, no podemos asumir ningún supuesto básico en aquellos a los que intentamos alcanzar con el Evangelio. Así que debemos buscar, prestar atención y escuchar bien, adentrarnos en la forma que nuestro prójimo tiene de ver y habitar en el mundo. De lo contrario, estaremos hablando de términos, incluso bíblicos, que serán simplemente malinterpretados o rechazados de inmediato. Dios te ama es una gran noticia, pero carece de sentido si no se comprende la naturaleza de Dios. Eres un pecador y irías al infierno. Es cierto, pero carece de sentido si no sabes lo que es el pecado y no te sientes tan mal por ello. Necesitas un Salvador, es la verdad, pero carece de sentido si no comprendes de qué necesitas ser salvado. Pero a nivel personal, siempre que uno puede conversar con una persona, buscar la manera de introducir el mensaje del Evangelio de alguna forma. Uno tiene que estar muy alerta a una palabra, una pregunta, una duda. Puede ser simplemente, oye, ¿cómo está el mundo? Mira esto que pasó ahora mismo en Kenia, qué triste. Eso es una tremenda oportunidad para, tomando eso como punto de partida, llevar a la persona a ver que ese es el problema del pecado y cómo Dios diseñó un plan de salvación para resolver ese problema. Entonces, en cuanto a mí personalmente, me encanta poder hablar con las personas tú a tú. Cuando se trata del Evangelio, no me refiero a disfrazarlo para que parezca genial. Tenemos que desgranarlo para que quede claro. Ese es el propósito de estudiar la cultura que te rodea a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los valores, esperanzas y temores predominantes en la gente? ¿De qué manera el Evangelio satisface sus anhelos más profundos y desafía sus ídolos más preciados? Por tanto, para ser eficaces, debemos saber cómo formular preguntas.
Si tu principal objetivo en el evangelismo es oírte a ti mismo hablar, entonces muchos escépticos huirán o en el mejor de los casos se alejarán confundidos. Pero si tu objetivo es ser efectivo, entonces escucha para entender, habla para que te entiendan y aborda respetuosamente a tu prójimo, el cual es un portador de la imagen de Dios. Necesitamos hablar a los demás como si recordáramos cómo era estar también perdidos. En una época de indignación, un mensaje contracultural no será convincente sin un tono de amor. Y eso nos lleva al segundo punto. Fallamos en amar. Amar a los perdidos no es una simple virtud espiritual, también tiene sentido práctico, porque donde no se siente amor, es poco probable que se escuche el mensaje. La confianza es esencial y fluye de la sensación de que te importan. El apóstol Pablo dijo, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. No amar no solo es un obstáculo a tus propios esfuerzos por transmitir el Evangelio, sino que también puede endurecer el corazón de tu oyente hacia los cristianos en general y dificultar la tarea del próximo creyente que le testifique. Necesitamos darnos cuenta de que el mensaje que tenemos es una buena noticia para traer gozo a las personas. Así que necesitamos estudiar la palabra, necesitamos vivir una vida de oración, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo y sobre todo necesitamos ser un pueblo lleno de amor. Amor por el pueblo de Dios, pero también por aquellos que tal vez nos odian, para que podamos compartir el Evangelio con ellos. El amor por los perdidos es lo que debe motivarnos a compartir las buenas nuevas, pero donde no hay amor, de nada sirve nuestro mensaje. Y esto nos lleva a la última razón por la cual muchos no comparten el Evangelio. Número 3, nos inclinamos ante el miedo. No es ningún secreto que una de las principales razones por las que fracasamos a la hora de testificar es el miedo. Tal vez sea el miedo a una interacción incómoda, o el miedo al rechazo o la vergüenza, o el miedo a no estar preparados, al no tener una respuesta lista para la objeción. La lista es infinita. Si esperamos hasta que nuestros miedos se hayan evaporado por completo para compartir nuestra fe, nunca la compartiremos. Tampoco esperes el escenario perfecto, nunca llegará. Simplemente decídete aprovechar y administrar el que Dios te ha dado. Este es el momento de enfrentar el miedo de frente y ponerlo en su lugar. En el Evangelio de Mateo, cuando Cristo les dio la gran comisión a sus apóstoles, la gran tarea de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, Él concluyó prometiendo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vencemos el miedo porque Cristo está con nosotros. Para terminar, Dios nos ha dejado a cada uno de sus hijos una responsabilidad, el privilegio de compartir las buenas nuevas con un mundo perdido. Debemos salir de nuestra zona de confort, buscar las oportunidades frente a nosotros todos los días y simplemente ser luz en medio de las tinieblas. Hay que hablar en el contexto cultural, amar a tu prójimo y con la ayuda de Cristo aplastar el miedo que te tiene paralizado. Evangelismo es compartir el mensaje de salvación que Dios ha traído por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo, que llama al hombre al arrepentimiento y a la fe, porque ese es otro punto muy importante. El llamado al arrepentimiento y a la fe no es el Evangelio, pero es la demanda del Evangelio al pecador. Debemos decirle a la gente quién es Dios realmente, que Él es justo y santo, y que aunque Él es amoroso, no puede dejar de lado su justicia o su santidad. Debemos decirle a los hombres lo que ellos son. No solo pecan, sino que nacieron pecadores y que no hay absolutamente nada que puedan hacer para estar bien con Dios. Después, tenemos que explicar lo que Dios ha hecho. Esto es lo que quiero que vean y esto es lo que pongo ante la mayoría de la gente. Le digo a la gente que este es el mayor problema en la Biblia. Si Dios es justo, no puede simplemente perdonarte.
no puede hacerlo. Él no puede simplemente cubrir tu pecado. Él no puede simplemente apartar su rostro y fingir que nunca hiciste nada malo. Dios es justo y para poder perdonar al pecador, primero debe satisfacer sus demandas justas contra ese pecador. Tú y yo merecemos la muerte, merecemos la ira de Dios. Para perdonarnos, Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, fue a la cruz y en la cruz llevó los pecados de su pueblo. Fue aplastado bajo el juicio que nosotros merecemos. Al morir, satisfizo las exigencias de su justicia contra nosotros y ahora Dios puede perdonar libremente a todo pecador que acuda a Él por medio de Jesús. Por otro lado, una de las cosas que quiero que veas con el Evangelio es que el Evangelio no es solo que Jesús murió. El Evangelio es también que Jesús resucitó de entre los muertos, que está sentado a la derecha de Dios, que Él es el único Salvador, que un día regresará y que un día juzgará al mundo entero. Por lo tanto, después de predicar el Evangelio, debemos llamar a los hombres a responder. Ahora, esa respuesta bíblica es el arrepentimiento, reconocer su pecado, apartarse de él y luego creer solamente en Cristo. Si yo muriera ahora mismo, iría al cielo, no porque soy un predicador o porque trabajo con las misiones. Si muriera ahora mismo, iría al cielo porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió en mi lugar y en Él confío. Por último, algo que es muy importante es que si una persona hace una profesión de fe en Cristo, debemos mostrarle las promesas, debemos animarlo, pero también debemos darle las advertencias de que si alguien se convierte de verdad, empezará a caminar en novedad de vida y dará el fruto de un cristiano.